Bueno, buenas noches. Dios te bendiga. Bienvenido a IBC. Me sumo al saludo de todos los hermanos. Que te puedas sentir como en casa y que puedas escuchar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Es lo más importante que nosotros podemos recibir en cualquier lugar. Yo me voy a bajar un poquito, pero decirte que el Señor quiere hacer algo en tu vida y el Señor quiere transformar tu realidad. Eso es genial. Yo sé que a veces todo esto nos distrae de Jesús, pero yo voy a tratar de enfocarte a Jesús. Estoy muy limitado porque estoy hablando de alguien que ya vivió, que trascendió su vida, resucitó y todo lo demás. Pero quedó registrado ¿en dónde? En un libro maravilloso. ¿Cómo se llama? Pensé que me iban a decir el himnario. No, la Biblia. ¿Tiene su Biblia? Vamos a buscar un pasaje. Ezequiel me va a ayudar. Y ella también me va a ayudar ahora. Mateo capítulo 18, versículo 1. Es un pasaje muy lindo para considerar siempre que vayamos a las cosas de Dios. Algunos abran sus Biblias y otros enciendan su Biblia, ¿no es cierto? Hoy estamos tan modernizados. ¿Qué será en el futuro, no es cierto? ¿Lo tienen? Mateo 18:1. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. En aquel tiempo vinieron diciendo: ¿quién es? ¿Qué cosa? ¿Quién va a ser el mayor, Los que usan corbata, ¿no es cierto? No, nada que ver, ¿no es cierto? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2. ¿Qué dice? Y llamando Jesús ¿a quién? A un niño. Lo puso en medio de ellos, seguí ese. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no, ¿qué cosa? En el reino de los cielos. Seguí el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Es una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? Porque hoy en día hay muchas personas que quieren ser grandes, que quieren ser importantes, pero la trascendencia de la pregunta de los discípulos es ¿dónde? Allá, en el reino de los cielos, en el ámbito espiritual, donde tú gobiernas. En la eternidad, ¿quién va a ser el mayor? ¿Nuestro pastor Daniel? Amén, ¿no es cierto? Allá. Y la iglesia de IBC, ¿cuál va a ser la mayor? ¿Cuál va a ser el hombre, la mujer mayor? ¿Y qué hizo Jesús? Un capo en la enseñanza, ¿qué hizo? Trajo a un niño. A ver si prestas atención. Un niño nos puede enseñar a nosotros muchísimas cosas. Y Jesús lo trae como ejemplo para que aprendamos lo que son los niños. A ver, ¿cómo te llamas? Patricia. Patricia, ¿verdad? Se llama Patricia, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Tania. Tania, ¿dónde está la mamá? Muy bien, la mamá. ¿Tu papá cómo se llama? Juanjo. Juanjo. Juanjo no vino porque está trabajando, ¿no es cierto? Muy bien, y la última pregunta y te dejo en paz. ¿Cuántos minutos tarda la luz solar desde el sol a llegar a la Tierra? ¿La sabes? No. Bueno, son 8 minutos. ¿Te vas a acordar? 8. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo se llama tu mamá? Tania. ¿Cómo se llama tu papá? Juanjo. ¿Cuántos minutos tarda la luz solar de llegar del sol a la Tierra? 8. ¿8? Muy bien, un fuerte aplauso para... Bien. Se merece un premio, ¿o no? Muy bien. Menos mal que salió porque no le dije yo antes. Ella me dijo lo que sabía. Sí, los niños dicen lo que saben. Pregunta, ¿dijo lo que no sabía?
No, porque no lo sabía. Hay algunos que versean, mayores que versean, ¿no es cierto? Ya tenemos una lección muy grande con los niños. Y la lección más importante, ¿ella recibió lo que yo le dije? Sí. Esa es la enseñanza cuando Jesús puso al niño. Los niños no te cuestionan nada. Ellos acatan la enseñanza de sus papás. ¿Se entiende? Y dice Jesús, para entrar al reino de los cielos, vuélvanse, a ver el versículo 3, vuélvanse como los niños, a tener esa actitud de recibir las enseñanzas, de dejarse corregir en la vida. Tenés que ser como los niños, y te lo digo hoy en esta noche, para que empieces a recibir sin cuestionar. Patricia me dijo, pero vos sos astrónomo. No, ¿verdad? ¿Dónde lo sacaste? A ver, lo voy a buscar a ver si es verdad. ¿Será verdad? Los niños nos reciben todo lo que le enseñamos. Digo, por eso algunos papás dicen y hablan de Papá Noel, ¿no es cierto? De los Reyes Magos y todo lo demás. Y ellos reciben todo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia así? Y dijiste, esto es verdad. A veces leemos Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 6, Noé armando un terrible arca, ¿no es cierto? ¿Será verdad? En esa época que no existían ni los clavos, ¿no es cierto? Qué raro, ¿no es cierto? Yo apenas tengo el martillo en la caja de herramientas, ni sé cómo se usa, ¿no es cierto? Tengo el hacha ahí, el otra vez le cambiamos el mango para tratar de usarla. Cuando Josué entra en Jericó y cada día daba una vuelta y todos se le reían, y el séptimo día se caen los muros. Y vos lees ese texto y decís, ¿será verdad? Esto está inventado. Y después lees el Nuevo Testamento, lees la vida de Jesús, que murió y después resucitó, y decís, ¿será verdad? Y empezamos a cuestionar un montón de cosas. Pero dice Jesús que el que recibe, así como los niños, y es humilde. Nos falta eso, o los mayores lo perdimos en la vida. Nos falta humildad, acatar lo que Dios dice. Y mira, tu vida va a empezar a cambiar cuando empieces a recibir lo que Dios te dice. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Todo lo que nosotros leamos en este lugar, te inviten en una casa y veas que alguien abra la Biblia, tienes que ser humilde. Y humilde no es el que está así, ¿no es cierto?, toda la cabeza para abajo. Humilde es alguien que tiene un corazón receptivo a las enseñanzas del Hijo de Dios. Receptivo a un versículo, que recibe la palabra y hace su devocional y lo recibe, lo cree y lo obedece. Por eso te quiero decir en esta noche que tienes que ser humilde. No vivas en el orgullo, porque el orgullo te va a destruir. Vas a decidir mal, vas a hablar mal, vas a cuestionar mal. El futuro para ti está mal, pero porque estás en tu orgullo. ¿Se entiende hasta ahora más o menos? Con este pensamiento, vamos a buscar otro pasaje. A ver, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 es la historia del Señor Jesús. Una situación muy especial que pasó Él, ¿no es cierto?, y sus discípulos en el inicio, o por lo menos al inicio en general de su ministerio. Todas las historias que leas de Jesús tienen una enseñanza fundamental. No estoy acá para leerlo, para informarme. Qué genial, capítulo 2, capítulo 18 de Mateo, el perdón. Qué genial, Mateo 24, el futuro. No, eso tiene que hacer mella en tu vida. Tienes que ser como un niño recibiendo la palabra para transformar tu corazón duro y lleno de orgullo que a veces transitamos. Y este pasaje
Marcos, capítulo 2, versículo 1, dice: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y él les predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Ahí está, la palabra. Él entregaba la palabra. Y había muchos escuchando, y él seguía enseñando. Y dice más adelante: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo, miren, al paralítico: hijo, ¿qué dice? Tus pecados te son. A ver, lo decimos todos. Hijo, tus pecados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y leemos todo el versículo 11, Ezequiel. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta historia es sorprendente, es hermosa, es genial y ojalá la puedas entender al nivel que la tenemos que entender. No solo leerla porque sí, porque Jesús sanó a un paralítico, ¿no es cierto? Él dice en el versículo 1, entró en Capernaum. En Capernaum es al noreste de Nazaret, donde él se había criado. Era una ciudad costera al mar de Galilea. En Capernaum se nombra mucho la casa de Pedro. Y si nosotros estudiamos un poquito más, el Evangelio de Marcos son el registro de las predicaciones de Pedro. Y por eso dice ahí el versículo: entró en la casa. Seguramente esa era la casa de Pedro. Era de alguien que había aprendido que había que poner sus cosas al servicio del Señor. Era alguien que había aprendido que su casa podía ser un instrumento. No sabía de qué manera hasta ese día. Pero su casa era el instrumento para que las personas oyesen. Iglesia, familia, pon tu casa para ver vidas transformadas. Está bueno que lo haga Leo, está bueno que lo haga Nico, está bueno que lo haga Jorge Saavedra. No, tu casa. Porque en tu hogar, cuando uno abre la palabra, vidas son transformadas. Y el nombre de Dios puede ser proclamado. Y tu hogar, con tus hijos o con los amigos de tus hijos, tú puedes testificar. Y que tengan su espacio para leer un versículo, orar. Abre tu hogar, porque Dios quiere transformar los hogares, las familias. Y hay muchos que no vienen a este lugar. Él abre su casa y ahí está Jesús, ¿no es cierto? Y predicaba la palabra. Y dice, miren, Marcos 1:22, ahí nomás, un poquito más atrás. Se admiraban de su doctrina, porque miren, Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas era un grupo de esa época que sabían y sabían transcribir los documentos más importantes de casamiento, de divorcio, pero también transcribían la palabra de Dios. No era para cualquiera, no era que yo me postulaba, iba, no, tenía que estar preparado. Y los escribas sabían la Torá,
la Tanaj, el Antiguo Testamento, casi de memoria. Y cuando ellos transcribían, contaban hasta las cantidad de palabras por renglones, porque copiaban casi a la perfección una cosa con la otra. Los manuscritos más antiguos que ellos hicieron son copias muy fieles de los originales. Y esas copias, gracias a Dios, nos llegaron hasta nosotros. Pero ellos tenían una capacidad impresionante. Pero sus enseñanzas eran muy frías, eran sin autoridad, eran sin la vivencia que Jesús transmitía. A veces vamos a una reunión como esta y escuchamos a los predicadores, ¿no es cierto? Y nos sorprende, qué lindo, qué hermoso mensaje. Jesús lo superaba todo. Qué privilegio haber escuchado a Jesús de primera mano, ¿verdad? ¿Qué habrá estado enseñando ese día? No lo dice. Pero se llenó la casa y ya no entraba más nadie, ¿no es cierto? Entonces dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Jesús enseñando y viene con un problema personal. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas personales que muy pocos lo saben y queremos que alguien nos dé una mano en la vida? Y te digo de cualquier índole. Queremos que alguien nos dé una mano y nos cuesta encontrar esa persona. Las hay, pero cuesta. Pero de alguna forma Jesús se había hecho muy famoso y por más que iban a esa casa, Él venía con su necesidad. Y quiero decirte que si tú vienes aquí y te presentas delante del Señor con tu necesidad, Él va a hacer algo en tu vida en esta noche. Él puede hacer algo y transformar tu realidad. Y puedas encontrar a alguien que hace algo personal. Dice el versículo, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Ellos vienen, se quieren acercar a Jesús y ¿cuál es la primera barrera? Las multitudes. Las primeras barreras que nos encontramos cuando tú quieres tener un encuentro personal con el Señor son las personas. Yo soy parte de esa multitud porque también le sigo, pero no me mires a mí ni mires a la multitud. Tienes que visualizar a la bendita persona del Señor Jesucristo, porque si no, no sirve. Las multitudes entorpecemos que tú veas a Jesús. Y por eso desde un principio te dije, ojalá puedas entender el mensaje. Y no escuches mis palabras, sino veas la actitud que Jesús tuvo en esa época y que la sigue teniendo en el día de hoy. Porque Él resucitó y trasciende la época, el tiempo a que Él vivió. ¿Se entiende? Primera barrera fue la multitud. La segunda barrera, ¿cuál es? ¿Qué hicieron esto, no es cierto? Subieron quizás por el vecino o en el fondo había una escalera. Empezaron y se subieron al techo, ¿no es cierto? El techo estaba hecho de madera, la estructura, de madera, y se le ponía barro con pasto seco o paja y eso endurecía el techo. Y no tienen mejor idea que ¿qué? Romper. Yo que Pedro los mato, ¿no es cierto? ¿Cómo me vas a romper el techo? Mirá, entren por atrás. O se les ocurre romper el techo. La segunda barrera son las estructuras que a veces tenemos en la vida. Te voy a decir una, la religiosidad es una estructura muy grande que hay que romper. La liturgia, lo que tenemos que hacer primero si cantamos o voy el domingo a la iglesia o vengo, mi liturgia, estructuras que no sirven, que hay que romperlas para llegar al Señor. Gracias, Leo, ahora te quiero más.
otra estructura, el qué dirán. ¿No es cierto? Esa estructura que armamos, no, pero si me ve mi tío o me ve mi mamá, seguir a Jesús y empezar a aprender de Él, seguir a Dios, estructuras que nos armamos por el qué dirán. Está llena y son estructuras muy fuertes que te digo, hay que romper la una como la otra. Pero yo digo, ¿qué lo llevó a romper todo eso y pasar la multitud? Versículo 5, ¿qué dice? Al ver Jesús, ¿qué cosa? La fe. Qué impresionante la fe. Creer, empezar a creer en Jesús. La fe los hizo avanzar. Mirá, la fe hizo algo extraordinario en estos cuatro, ¿no es cierto? La fe hizo un consenso, porque se pusieron de acuerdo los cuatro para llevar a este paralítico. Bueno, los cinco, ¿no es cierto? Al ver la fe de los cinco, no cuatro, los cinco. La fe los impulsó ir solo a Jesús. No querían a los escribas de turno, no querían a los fariseos, ni a los saduceos, ni al sumo sacerdote. Ellos querían ver a Jesús en una casa en Capernaum. La fe no se conforma con la situación actual, espera algo mejor. Amén. Pero no es la fe en nada, es la fe en esa persona que está dentro de esa casa y que de alguna forma tenemos que llegar. ¿Se entiende? La fe que me lleva a Jesús. Y ojalá en esta noche puedas entender que te necesitas fe para entender a Jesús como tu Salvador. Fe en Él que quiero que sea mi Salvador. Fe en Él que me perdona, ahora lo vamos a leer, mis pecados. Fe en Él que puede transformar mi vida, mi orgullo. Fe en Él para cambiar lo que sea. Y dice el versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿lo leemos todo? Hijo. Qué genial, ¿no es cierto? Dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 5, 19, no lo busquen, pero dice que estos cuatro lo pusieron frente a Jesús. La fe de ellos los llevó a estar frente a Jesús. Imagínate, ¿no es cierto?, la escena. Están todos sentados. En esa época no era que tenían silla ni mesas, sino que se sentaban alrededor con almohadones, en esa forma de flor de loto, con las piernas cruzadas. Y así se enseñaba. Y así estaban en una casa. Y imagínate que empieza a caer el barro del techo, o esa dureza, ¿no es cierto?, que se formó el techo. Y yo creo que se quedaron un par de silencios quietos, ¿no es cierto? Pedro agarrándose la cabeza, ¿no es cierto? Ahora tengo que reparar el techo. Y se quedan ahí un rato, hasta que rompen y logran atravesar una camilla, un colchón con una persona. Y desde allá arriba lo ponen frente a Jesús. La fe es aquella que nos lleva a estar frente al Hijo de Dios. Pero estaba allá arriba, y empieza a descender, y él estaba en una camilla. Él baja más abajo que la mirada de Jesús. Y él está sentado, y ese hombre paralítico, que significa que no movía sus brazos ni sus piernas, desde el piso ve a la bendita persona de Cristo Jesús. Y allí Jesús lo mira. Y las multitudes ahí, en ese lugar, ven la miseria de la enfermedad. Ven la miseria de lo que sucede en la vida de los hombres cuando están enfermos. Ya no se pueden vestir ellos, no se pueden afeitar. Quizás estaba, no sé, bien aseado, dependía de los demás. Seguramente han estado al lado de alguien que necesita y está paralizado. Es muy triste.
y más para aquellos que están alrededor. Y cuando lo ve Jesús, ve toda esa escena. Y lo primero que dice Jesús, hijo. Y la versión de Lucas dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero qué Dios? Jesús no veía al paralítico, no veía su enfermedad, no veía su dolor, no veía lo que hizo sus amigos. Jesús vio el problema más grande que tiene todo ser humano. ¿Cuál es? El pecado. Una vida condicionada de pecado. Jesús analiza a las personas y ve el corazón. Si tú estuvieses en la misma situación y estuvieses frente al Señor, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría yo? Señor, quiero cambiar el auto, ¿no es cierto? Porque ya tiene 10 años. Señor, la casa, tengo que terminar el baño. Señor, estoy con esto del baño hace años. Te pido por mi hija. Eso yo, ¿no es cierto? Ustedes son más maduros. Dirían, Señor, gracias por tu salvación. Señor, gracias por la eternidad. Amén. Gracias por la cruz, Señor, gracias. Ahora hagamos la inversa. ¿Qué diría Jesús de nosotros? Cuando Jesús ve al paralítico, ve los pecados que arruinan la vida eterna de ese hombre. Ese hombre paralítico estaba condenado por toda la eternidad hasta ese momento. Y los pecados, el condicionante de nuestra vida de pecado, nos alejan de Dios. ¿Cuál es tu situación? Dice el Salmo 103:12, no lo busquen, dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. La intención de Dios es perdonarte. Cuando nosotros vamos con fe hacia Él, Él nos quiere perdonar. Pero en el Antiguo Testamento siempre se lo veía un Dios perdonador. Dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira, la noticia es que él estaba muy mal, espiritualmente hablando. Y te voy a preguntar, ¿y tú cómo estás espiritualmente hablando delante de Dios? ¿Qué identidad tienes con ese paralítico? No por la enfermedad física, sino por la enfermedad espiritual. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás como él, lejos? Mira, necesitas el perdón de Dios. Necesitas dar ese paso de fe y acercarte a Él para tener el perdón de los pecados. Y Jesús se atribuye eso y dice, tus pecados te son perdonados. Creo que ese fue el momento más feliz de ese paralítico. Era el momento más trascendental, porque aquellos que vayan al cielo se van a encontrar con este ex paralítico. Y van a decir, yo era el de la historia de Marcos 2. Ahí me encontré con Jesús y Él sanó mi corazón. Porque fui con fe. Y cuando tú vas con fe, el Señor está dispuesto a perdonarte. Él es amplio en perdonar. Sigo más adelante, dice el versículo. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban. La idea es acusarlo, ¿no es cierto?, en su mente. Y le dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. Ahí comienza en el corazón de los enemigos querer sacarlo de en medio. ¿Sabes que el blasfemo en el Antiguo Testamento se lo apedreaba?
había que sacarlo. El que injuriaba en contra de Dios o hablaba mal de Dios, había que apedrearlo. Más adelante leemos la vida de Jesús y pasó eso. Fue a la cruz. Pero aquí se estaba gestando un mal en los escribas y fariseos y saduceos después se ponen de acuerdo para quitarle la vida. Pero no fue el propósito de ellos, era el propósito de Dios. Porque Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Y dice más adelante, y conociendo luego Jesús que cavilaban en sus pensamientos, dice, ¿qué es más fácil para mí, para Dios? Decirle al paralítico, levántate y ve, o perdonar pecados. Claro, cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, era algo muy interno, nadie lo sabe. ¿A quién perdona Dios aquí? Es la relación que tengas tú con Dios. Claro que quiere perdonar a todos, pero es la relación personal. Yo no puedo decir si Dios te perdonó a ti. No nos podemos cuestionar porque es el encuentro de la persona con Dios. Claro, sus frutos los manifiestan a veces, pero no siempre. Es algo personal y te estamos transmitiendo que Dios te quiere salvar a ti en forma personal y que quiere perdonar a ti en forma personal. Y Jesús, para demostrar que eso es verdad, ¿qué hizo? Versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Confirmando, ¿qué cosa? Que Él había perdonado, como Dios había perdonado a ese paralítico. El milagro era una demostración que Él te perdona. ¿Se entiende? Jesús no hizo el milagro para demostrar quién era. El milagro era demostrar que lo había perdonado. Ese paralítico postrado estaba mal espiritualmente, aunque no podía mover los brazos, aunque no podía mover sus piernas, aunque no podía ir a un lugar a emborracharse, no podía, pero estaba mal delante de Dios. Y te pregunto, ¿cómo es tu condición delante de Dios hoy? ¿Cómo es tu condición? Necesitas que Jesús te perdone. Y no quisiéramos que te vayas con ese pensamiento, que lo puedas hacer hoy y que puedas recibir a Cristo en tu vida hoy y que pueda perdonar tus pecados, porque a veces hay cristianos que nos alejamos en nuestros pecados, que puedas hoy recibir el perdón del Señor. Quizás con una oración ahí donde estás puedas hoy entender este principio, ¿se entiende? De perdón que quiere hacer en tu vida. Le voy a pedir a Liz y todo su maravilloso equipo y esa orquesta hermosa que preparen la última canción y vamos a terminar con este último versículo. El paralítico, ¿por dónde entró? Por el techo. ¿Qué movilizó a los amigos del paralítico a entrar por el techo? ¿Qué fue lo que los movilizó? La fe. Y la fe te tiene que movilizar a romper todas las estructuras que puedas encontrar en tu vida. Hay muchas, el perdón, el ego, el orgullo, tantas cosas que nos están alejando del Señor. Y mientras la iglesia ora por los amigos que nos visitan, yo quiero decirte que hoy puedes recibir el perdón del Señor. Para eso venimos. Hablamos de Él siempre. En las canciones, en la prédica, siempre hablamos de Jesús. Porque quiere ser real en tu vida. No leas una historia. Involúcrate y tú eres el paralítico. Que dejaste de caminar. Que dejaste de ser el padre que tenías que ser. Que dejaste de ser la madre que tenías que ser. Porque los pecados nos abruman y nos alejan de la santidad, de andar bien en nuestro matrimonio. ¿Cómo nos cuesta, verdad?
Pero hoy puede ser y cambiar esa realidad. Y salir de la casa como fue este paralítico, de la casa de Pedro, restaurado. La camilla ya no lo lleva, él lleva la camilla. Porque escuchó la voz del Señor que le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El último versículo decía, hoy hemos visto maravillas. Y el pasaje de Lucas dice algo hermoso. Dice que el paralítico salió glorificando a Dios. Salió saltando ese paralítico. ¿Y tú qué crees que decía? Porque glorificar es decir algo, ¿no es cierto? Dios Todopoderoso, que Dios es creador. ¿Qué crees que decía el paralítico? Yo me lo imagino saltando y diciendo, Dios me perdonó. Dios me perdonó. Y yo soy una realidad de esa vida. Y ahora empiezo a transitar una nueva, pero con una vida perdonada. Por eso en esta noche, si alguien quiere recibir a Cristo, lo puede hacer. Nosotros oramos, Señor, te decimos gracias por esta palabra, Señor, tu palabra. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Oramos por alguien que está aquí, Señor, que tú hables a su vida, a su corazón, y por la fe pueda hacer este acto de fe, de recibirte a ti. Señor, hasta aquí llegamos nosotros con tanta palabra, pero tú obrarás en los corazones de los que nos visitan, en los corazones de tu iglesia, para salir de este lugar perdonado, una nueva vida, transformado por tu perdón en esta noche. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.